Capítulo cuarto. Al día siguiente, solo se hablaba en la ciudad de la llegada del párroco nuevo. Todos sabían ya que había traído un baúl de lata, que era flaco y alto, y que llamaba padre maestro al canónigo Díaz. Las amigas de la sanjuanera, las íntimas, doña María de la Asunción, las Gangoso, fueron por la mañana temprano a ponerse al tanto. Eran las 9. Amaro había salido con el canónigo. La sanjuanera, radiante y dándose importancia, las recibió en lo alto de la escalera con las mangas regazadas por los arreglos de la mañana, e inmediatamente les contó con animación la llegada del párroco, sus buenos modales, lo que había dicho. «Vengan para abajo, vengan a ver», y fue a enseñarles el cuarto del padre, el baúl de lata, una papelera que le había arreglado para los libros. muy bien está todo», decían las viejas, andando por el cuarto despacito, con respeto, como en una iglesia. «¡Rico capote!», observó doña Joaquina Gangoso, palpando el paño de unas largas bandas que pendían de la percha. «Ya vale unos cuartos». «Y muy buena ropa blanca», dijo la sanjuanera, levantando la tapa del baúl. El grupo de viejas se inclinó con admiración. «A mí lo que me encanta es que sea un muchacho joven», dijo piadosamente doña María de la Asunción. «También a mí», agregó con autoridad doña Joaquina Gangoso. «Estar confesándose y no ver más que manchas de rapé, como ocurre con el padre Raposo, creedme que es para quitar la devoción. Pues, ¿y el bruto de don José Miguéis? No. A mí que Dios me dé gente joven». La sanjuanera seguía mostrando otras maravillas del párroco. Un crucifijo que aún estaba envuelto en un periódico viejo, un álbum de retratos, donde la primera fotografía era el Papa bendiciendo a la cristiandad. Todas se extasiaban. «Es de lo mejor», decían. «De lo mejor». Al salir, besuqueando mucho a la sanjuanera, le felicitaban porque hospedando al párroco adquiriría una autoridad casi eclesiástica. «Vengan por aquí esta noche», dijo ella desde la escalera. «Puede que sí», gritó doña María de la Asunción ya en la calle, arreglándose la manteleta. «Puede que sí, voluntad no faltará». Al mediodía llegó Libaniño, el beato más activo de Leira. Subía corriendo los escalones y gritó con su vocecilla aguda: «¡Hola, sanjuanera!». «Pasa, Libaniño, pasa», dijo ella, que cosía cerca de la ventana. «¿Llegó el señor párroco?» preguntó Libaniño, asomando en la puerta del comedor, su rostro inflado de color de limón, su calva luciente, y acercándose a la dueña de la casa con menudo andar, como paso de baile. «¿Y qué tal? ¿Tiene buenos hechos?», dijo. La sanjuanera comenzó de nuevo la glorificación de Amaro, su juventud, su aspecto piadoso, la blancura de sus dientes. «Pobrecillo, decía Libaniño, babeando de ternura devota. «Ay, no puedo detenerme. Adiós, hijiña, adiós». Y golpeando con su mano rechoncha el hombro de la sanjuanera: «Cada día estás más gordica. Oye, yo recé la salve que tú me pediste, ingrata». La criada entró. «Adiós, rusa, qué delgadica estás. Acércate a la madre de los hombres». Y reparando en Amelia, que aparecía por la puerta entreabierta:
¡Ay, que estás aquí! Lo mismo que una flor meliña. Ya sé, ya. ¿Quién se salvaba con tu gracia? Ya sé. Y apresurado, zarandeándose, con ligero andar, descendió la escalera rápidamente chillando. ¡Adiós! ¡Adiós, pequeñas! Escucha, Libaniño, ¿vienes esta noche? ¡Ay! No puedo, hija, no puedo. Y su vocecilla era casi llorosa. ¡Ay! Que mañana es Santa Bárbara. Tienes derecho a 6 Padres Nuestros. Amaro fue a visitar al Shant con el canónigo Díaz y le entregó una carta de recomendación del señor conde de Ribamar. Conocí mucho al señor conde, dijo el chantre, el año 46, en Oporto. Somos viejos amigos. Entonces era yo cura de San Ildefonso. Ya hace años de esto. Y recostándose en la vieja poltrona de Damasco, habló con satisfacción de sus buenos tiempos. Contó anécdotas de la junta, alabó a los hombres de entonces, les remedó la voz, era una especialidad de su excelencia, los tics, los estribillos, describía a Manuel Pasos, luciendo en la Plaza Nueva su ajustada casaca parda, el sombrero de anchas alas, y diciendo: ¡Ánimo, patriotas! ¡Javier se sostiene! Los señores eclesiásticos rieron gozosos. Hubo una gran cordialidad. Amaro salió muy lisonjeado. Después de comer en casa del canónigo Díaz, ambos fueron a pasear por la carretera de Marrafes. Una luz dulce y límpida se extendía por el campo. Había en los oteros, en el aire azul, un aspecto de reposo, de sosegada tranquilidad. Humos blanquecinos salían de los casales, y se oían las esquilas melancólicas de los ganados al recogerse. Amaro se detuvo junto al puente, contempló el suave paisaje y dijo: Pues, señor, me parece que voy a estar muy bien aquí. Estará regaladamente, afirmó el canónigo, sorbiendo un rapé. A las 8 entraban en casa de la sanjuanera. Las viejas amigas esperaban ya en el comedor. Amelia cosía junto a la lámpara de petróleo. Doña María de la Asunción lucía el traje de seda negra que usaba los domingos. Cubría su moño, de un rubio azafranado, una cofia de encaje negro. Las manos descarnadas, calzadas con mitones, reposaban soberanamente sobre el regazo, ostentando anillos. Del cuello a la cintura caía una gruesa cadena de oro con pasadores labrados. Se mantenía derecha y ceremoniosa, con la cabeza un tanto torcida y los anteojos de oro asentados sobre su nariz acaballada. Tenía en la barbeta un gran lunar peludo, y cuando se hablaba de devociones o milagros, movía lentamente el cuello y mostraba en una muda sonrisa sus enormes dientes verduzcos, clavados como cuñas en las encías. Era viuda, rica, y padecía un catarro crónico. «Aquí tiene usted al señor párroco, doña María», le dijo la sanjuanera. Ella se levantó y, conmovida, hizo con mesura un saludo de Rigodón. «Estas son las señoras de Gangoso, de quien ya habrá usted oído hablar», y la sanjuanera se las presentaba al párroco. Amaro las cumplimentó tímidamente. Eran 2 hermanas. Pasaban por tener algún dinero, pero acostumbraban a recibir huéspedes. La más vieja, doña Joaquina Gangoso, era una mujer seca, de enorme y alargada cabeza, los ojillos vivos, la nariz colorada, la boca muy sumida, envuelta en su chal, tiesa, con los brazos cruzados, charlaba constantemente en un tono de voz agudo y dominante.
hablaba mal de los hombres y se entregaba a la iglesia por completo. Su hermana, doña Ana, era extraordinariamente sorda. No hablaba nunca, con los dedos cruzados sobre el regazo y los ojos bajos, hacía girar tranquilamente sus 2 pulgares. Gruesa, con su perpetuo vestido negro de listas amarillas y un rollo de armiño en el cuello, dormitaba toda la noche, haciendo notar su presencia de tiempo en tiempo por agudos suspiros. Decíase que sentía una pasión funesta por el administrador de correos. Todos la estimaban, admirando su habilidad en recortar papeles para cajas de dulce. También estaba allí doña Josefa, la hermana del canónigo Díaz. Tenía todo el aspecto de una castaña pilonga. Era una mujercilla esmirriada de líneas angulosas, de cutis arrugado y color de sidra. Vivía en un perpetuo estado de irritabilidad, con los ojillos siempre sañudos y contracciones de bilis, toda ella saturada de hiel. Le temían. El maligno doctor Godiño la llamaba Estación Central de las Intrigas de Leira. —¿Se paseó mucho, señor párroco? —preguntó impacientándose. —Fuimos por la carretera de Marraces —dijo el canónigo, sentándose pesadamente detrás de la sanjuanera. —¿Le gustó a usted, señor párroco? —interrogó doña Joaquina Gangoso. —Mucho. Es muy bonito. Hablaron de los bellos paisajes de Leira, de las buenas vistas. A doña Josefa le gustaba mucho el paseo de junto al río. A doña Joaquina Gangoso, la iglesia de la Encarnación en un alto. —Allí se disfruta mucho —Amelia dijo sonriendo—. Para mi gusto, no hay como aquel sitio cerca del puente, debajo de los cipreses. Cortó con los dientes el hilo de la costura, añadiendo: ¿Es tan triste? Amaro la miró por primera vez. Llevaba un vestido azul muy ceñido que dibujaba las líneas del hermoso seno. El cuello blanquísimo asomaba por un encaje vuelto. Entre los labios rojos y frescos brillaba el esmalte de los dientes. Y al párroco le pareció que un ligerísimo bozo ponía sobre aquella boca una sombra sutil y dulce. Hubo un silencio. El canónigo comenzó a cerrar los párpados. —¿Qué habrá sido del padre Brito? —preguntó doña Joaquina Gangoso. —¿Estará tal vez con Jaqueca? —recordó piadosamente doña María de la Asunción. Un joven que estaba cerca del aparador dijo entonces: —Yo le vi hoy a caballo, iba hacia Barrosa. —¡Hombre! —dijo con acritud la hermana del canónigo—. ¡Milagro que usted reparó en él! —¿Por qué razón, señora? —contestó el muchacho acercándose al grupo de viejas. Era alto, vestía de negro. Sobre su rostro regular, un poco fatigado, se destacaba un bigotillo negro, cuyas guías caídas acostumbraba a morder entre los dientes. —¡Vaya una pregunta! —exclamó doña Josefa—. ¿Por qué usted no le saluda siquiera? —¿Yo? —Dígamelo a mí —afirmó ella con una voz cortante. Y añadió con una risita maligna: —¡Ay, señor párroco! Bien puede usted llevar por buen camino a Juan Eduardo. —Yo no creo ir por mal camino —replicó el joven sonriendo, con las manos en los bolsillos, mientras sus miradas se volvían hacia Amelia constantemente. —Es una gracia, pero con lo que hoy dijo usted de la Santa de Arragaza, no ganará el cielo —dijo doña Joaquina Gangoso. La hermana del canónigo se volvió bruscamente hacia Juan Eduardo y le gritó: —¿Qué
tiene usted que decir de la santa? Tal vez creerá usted que es una impostora. Jesús, dijo doña María de la Asunción, cruzando sus manos con terror piadoso. ¿Cómo había de decir eso? ¡Ave María! El canónigo, que despertara, desdobló su pañuelo encarnado y afirmó gravemente: No, Juan Eduardo no es capaz de decir semejante cosa. Amaro preguntó entonces: ¿Quién es la santa de Arragaza? Pues, ¿no ha oído hablar de ella el señor párroco?, exclamó admirada doña María. Debe haber oído, afirmaba autoritariamente doña Josefa. Los periódicos de Lisboa venían llenos de eso. El canónigo, con tono profundo, ponderó: En efecto, es una cosa extraordinaria. La sanjuanera interrumpió su calceta y se quitó las gafas. ¡Ay, señor párroco! Es el milagro de los milagros. Todos a coro dijeron: Sí que lo es, lo es. Hubo un recogimiento devoto, y Amaro, con curiosidad, preguntó de nuevo: Pero, en fin, ¿qué es ello? Doña Joaquina Gangoso, enderezando su chal, comenzó a hablar soberanamente. La santa es una mujer que está en cama hace 20 años. 25, le advirtió por lo bajo doña María, tocándola en el brazo con el abanico. 25, pues yo oí decir al señor Chant que 20. 25, afirmó la sanjuanera. El canónigo la apoyó moviendo gravemente la cabeza, y su hermana interrumpió, vivamente ávida de hablar. Está baldadita del todo, señor párroco. Los bracitos son como esto. Y mostraba el dedo meñique. Para oírla hablar hay que ponerle la oreja en la boca. Pues la cuitada se sustenta de la gracia de Dios, dijo lastimosamente doña María de la Asunción. Hubo entre las viejas un silencio conmovedor, y Juan Eduardo, que detrás de ellas mordía su bigote sonriendo, exclamó entonces: La cosa es, señor párroco, que los médicos aseguran que la santa padece una enfermedad nerviosa. Aquella irreverencia produjo entre las viejas un escándalo. Doña María se persignó inmediatamente con cautela. Doña Josefa gritó: ¡Cállese, por amor de Dios! Y diga eso delante de cualquiera, menos de mí. Es un insulto. Y dirigiéndose a Amelia, añadió severamente: Hija mía, yo en tu lugar le daba un no. Amelia enrojeció, y Juan Eduardo, poniéndose también colorado, se inclinó sarcásticamente. Yo repito lo que dicen los médicos. Por lo demás, créame que no pretendo casarme con nadie de su familia, ni siquiera con ella, doña Josefa. El canónigo dio una fuerte risotada. ¡Jesús! ¡Ave María!, gritó furiosa su hermana. Amaro, deseando poner paz, interrogó: ¿Pero qué hace esa santa? Lo hace todo, señor párroco, dijo doña Joaquina. Está siempre en cama, sabe rezos para todo. Persona por quien ella pida, tiene gracia del Señor. La gente que se acerca a ella sana de toda molestia, y después, cuando comulga, comienza a erguirse y queda con todo el cuerpo en el aire y con los ojos fijos en el cielo, que da miedo verla. En este momento,
una voz interrumpió desde la puerta diciendo: «¡Viva la sociedad! Hoy está esto delicioso». Era un joven extraordinariamente alto, amarillo, con las mejillas hundidas, unas greñas rizadas, un mostacho a lo Don Quijote. Al reír mostraba su boca negra, donde faltaban casi todos los dientes de delante. En sus ojos hundidos, cercados de grandes ojeras, erraba un sentimentalismo cursi. Traía una guitarra en la mano. «¿Cómo estamos hoy?», le preguntaron con interés. «Mal», respondió con voz triste. «Siempre el dolor en el pecho, la tosecita». «Entonces, ¿no le probó bien el aceite de hígado de bacalao?». «¿Qué?», dijo desconsoladamente. «Un viaje a Madera. Eso era lo que le hacía falta», indicó con autoridad doña Joaquina. Él reía con súbita jovialidad. «Un viaje a Madera. No está mal. ¿Qué ocurrencias tiene doña Joaquina? Un pobre amanuense de administración, con 14 reales diarios, mujer y 4 hijos. A Madera. ¿Y cómo está Juanita?». «Pobrecilla. Así va. Tiene salud, a Dios gracias. Siempre gorda y con buen apetito. Tuve a los 2 chicos mayores malos, y ahora tengo en cama a la criada. ¡Qué diablo! Paciencia, paciencia». Y se encogía de hombros. Se volvió hacia la sanjuanera y le dio una palmadita en las rodillas. «¿Cómo está nuestra madre abadesa?». Todos rieron. Doña Joaquina Gangoso informó al párroco de que aquel muchacho se llamaba Arturo Coseiro, era muy gracioso y tenía muy buena voz. Pitusa entró en aquel momento con el té. La sanjuanera empezó a llenar las tazas diciendo: «Acercarse, acercarse, hijas, que hoy está bueno. Es de la tienda de Susa». Arturo, con su reconocido gracejo, ofrecía azúcar. «Si está amarguillo, cargarle de sal». Las viejas sorbían pequeños tragos, escogían cuidadosamente las tostadas. Se oía el rumiar de sus encías masticando, y para evitar mancharse de manteca o de gotas de té, extendían prudentemente los pañuelos sobre el regazo. «Señor párroco, ¿quiere un dulce? Son de la Encarnación. Están recién hechos». Y Amelia los ofrecía en un plato. «Gracias. Este de aquí es tocino del cielo». «Ah, pues, siendo del cielo». La miró sonriendo y con la punta de los dedos tomó el dulce. Arturo acostumbraba a cantar después del té, así es que cuando Pitusa quitó la bandeja, Amelia, sentándose al piano, recorrió con sus dedos finos el amarillo teclado. «¿Qué va a hacer hoy?», preguntó Arturo. Los pedidos se cruzaron. «El guerrillero, el descreído, los amores del sepulcro, nunca más». El canónigo pidió calurosamente: «Coseiro, aquello de Tío Cosme, encanto mío». Las mujeres lo rechazaron. «¿Qué cosa pide el señor canónigo? Vaya una idea». Doña Joaquina resolvió: «Nada, una cosa sentimental, para que el señor párroco forme idea». Eso, apoyaron todas. «Una cosa sentimental, Arturo, una cosa sentimental». Arturo tosió, escupió y dando súbitamente una expresión dolorosa a su rostro, levantó la voz cantando lúgubremente:
Adiós, ángel mío, voy a partir sin ti. Era el adiós, una canción romántica del 51 que decía los dolores de una suprema despedida en un bosque, una pálida tarde de otoño. Después, el amante solitario que erraba desgreñado por la orilla del mar. Había una sepultura olvidada en un lejano valle, y blancas vírgenes lloraban sobre ella a la luz de la luna. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito!, exclamaban las viejas. Arturo cantaba enternecido, con la mirada en vago, mas, durante las pausas del acompañamiento, sonreía al auditorio y en su boca, llena de sombra, se veían restos de dientes podres. El padre Amaro, en pie, junto a la ventana, fumaba contemplando el perfil fino de Amelia, la curva armoniosa de su seno, los párpados de largas pestañas que del teclado al papel de música se erguían o se bajaban con un movimiento dulce. Juan Eduardo, junto a ella, volvía las hojas de música, mientras Arturo, con una mano sobre el pecho, otra levantada en el aire y el gesto desolado, vehemente, soltó la última estrofa. Un día, en fin, de este vivir fatal, reposaré en obscura soledad. ¡Bravo, bravo!, exclamaron. El canónigo comentó con el párroco. ¡Ah! Para cosas sentimentales no hay otro. Bostezó enormemente y continuó. Pues, hijo, tengo toda la noche los calamares de la colación aquí dentro. Llegó la hora de la lotería. Cada una escogía sus habituales cartones. Doña Josefa, con sus ojillos relucientes de avara, golpeaba el abultado saco de números. Aquí tiene un sitio, señor párroco, dijo Amelia, indicándole una silla junto a ella. Él dudó, pero al fin, un poco colorado, se sentó mirando tímidamente la rueda. Se hizo un gran silencio, y con voz dormilona, el canónigo comenzó a cantar números. Doña Ana Gangoso, en su rincón, dormitaba roncando ligeramente. La pantalla dejaba en sombra las cabezas, y la luz cruda caía sobre el tapete, destacando los cartones ennegrecidos por el uso y las manos secas de las viejas que removían las marcas de vidrio. Sobre el piano abierto se consumían las velas en una llama alta y derecha. El canónigo rosmaba los números con las picardías venerables de tradición. El 1, cabeza de puerco. 3, figura de entremés. Necesito el 20, decía una voz. Terno, murmuraba otra con gozo. La hermana del canónigo sufría. ¿Qué número sacas, hermano? Tráigame ese 47, aunque sea arrastrado, decía Arturo con la cabeza entre los puños. Por fin el canónigo hizo quina. Amelia miró en torno de la sala diciendo: ¿Y Juan Eduardo? ¿Por qué no juega? ¿Dónde está? Juan Eduardo salió de la sombra de la ventana por entre las cortinas. Tome este cartón y juegue. Ya que está en pie, reciba las entradas, dijo la sanjuanera. Juan Eduardo recorrió la rueda con los platillos de porcelana. Al terminar,
faltaban 10 céntimos. Yo ya eché, exclamaron todos excitados. Fue la hermana del canónigo quien no tocara su portamonedas, y Juan Eduardo, con una cortesía, se lo recordó. Creo que quien falta es doña Josefa. ¡Yo! Gritó ella furiosa. ¡Yo! Precisamente eché de las primeras. Ya lo creo. 2 monedas de 5 céntimos. Vaya con el hombre. Ah, bien, bien. Entonces yo fui quien se olvidó. Ahora lo pongo. Y murmuró entre dientes. Beata y ladrona. La hermana del canónigo decía en tanto en voz baja a doña María. Quería ver si no lo notábamos. Tunante. ¡Qué falta de temor a Dios! El señor párroco se aburre, observó alguien. Amaro sonrió. Estaba distraído, fatigado. A veces se olvidaba de marcar. Y Amelia, tocándole en los nudillos, le decía: ¿Que no marcó, señor párroco? Habían apostado 2 ternos. Ganó ella. Después necesitaban los 2 para hacer quina el número 36. En la rueda lo advirtieron. Vamos a ver si quinan, decía doña María, envolviéndoles en una mirada babosa, pero el 36 no salía. Amelia recelaba que quinase doña Joaquina, porque se agitaba mucho en su silla pidiendo el 48. Amaro reía, interesado involuntariamente. El canónigo sacaba los números con una pachorra maliciosa. Amelia, de bruces sobre la mesa, con los ojos brillantes, murmuró: No sé qué daría porque saliera el 36. ¿Sí? Pues ahí le tienes. 36, dijo el canónigo. ¡Quinamos!, dijo ella triunfante, y cogiendo su cartón y el del párroco, los mostraba orgullosa y muy sofocada. Ahora que Dios os bendiga, dijo jovialmente el canónigo, entregándoles los platillos llenos de monedas de 10 céntimos. Parece un milagro, consideraba piadosamente doña María. Dieron las 11. Las viejas comenzaron a componerse para marchar. Amelia se sentó al piano y tocó despacio una polka. Juan Eduardo se aproximó y bajando la voz murmuró: Mis parabienes por haber quinado con el párroco. ¡Qué entusiasmos! Como ella fuera a responder, él, envolviéndose en su bufanda, dijo secamente: Buenas noches. Pitusa alumbraba. Las viejas, empaquetadas en sus abrigos, iban musitando adioses escaleras abajo. Arturo hacía arpegios en la guitarra, canturreando El descreído. Amaro se encerró en su cuarto y comenzó a rezar en el breviario, pero se distraía recordando las figuras de las viejas, los dientes podres de Arturo y sobre todo el perfil de Amelia. Sentado junto a la cama, con el breviario abierto, veía sus manos pequeñas, con los dedos un poco morenos, picados por la aguja, y aquella sombra graciosa de bozo. Sentía la cabeza pesada por la monotonía del juego, y la comida en casa del canónigo, los calamares y el vinillo de Oporto diéronle una gran sed. Quiso beber, pero como no tenía agua en el cuarto, recordó que sobre la mesa del comedor había un botijo de extremos con agua fresca muy buena que nacía en el morenal. Se calzó las zapatillas y subió despacito. Había luz en la habitación y estaba la cortina descorrida. Amaro retrocedió con un «¡Ah!».
Amelia, en enaguas, estaba cerca de la lámpara, deshaciendo el nudo que sujetaba sus cabellos. El descote de la camisa dejaba ver sus brazos blancos y el delicioso seno. Al sentir ruido dio un grito y corrió hacia su cuarto. Amaro quedó inmóvil, con un sudor frío en la raíz de los cabellos. Podían sospechar una ofensa. Frases de indignación iban a salir seguramente a través de la cortina que aún se balanceaba. Pero la voz de Amelia, serena, preguntó desde dentro: ¿Qué quería, señor párroco? Venía a buscar agua, balbuceó él. ¡Qué pitusa! ¡Qué descuidada! Perdone, señor párroco, perdone. Diga, oiga, ahí sobre la mesa está el botijo. ¿Lo halló? Sí, sí. Descendió lentamente con la copa llena. Su mano temblaba y el agua le corría por los dedos. Acostóse sin rezar. En las altas horas de la noche, Amelia sintió pasos nerviosos en el piso bajo. Era Amaro, que con el abrigo sobre los hombros, en zapatillas, paseaba excitado por el cuarto fumando un cigarro. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Ella no dormía tampoco. Sobre la cómoda se extinguía la lamparilla, esparciendo desagradable olor de aceite. Los ojos del gato relucían con claridad fosfórica y verde. En la casa vecina una criatura lloraba sin cesar. Amelia oía que la madre mecía la cuna cantando bajo. Duerme, duerme, mi niño, que tu madre fue a la fuente, mi niño. Era Catalina, la pobre planchadora, a quien abandonó el teniente Sousa con un hijo en la cuna y embarazada de otro para casarse en Extremoz. Catalina, antes tan joven, tan rubia, tan bonita, tan escuálida y acabada ahora. Duerme, duerme, mi niño, que tu madre fue a la fuente, mi niño. ¿Cómo conocía Amelia aquel cantar? Cuando tenía ella 7 años, su madre lo cantaba para dormir al hermanito que muriera. Lo recordaba bien. Vivían entonces en otra casa, cerca de la calle La Lisboa. En la ventana de su cuarto había un limonero, en cuyas ramas tendía su madre los pañales de Juanito para que se secaran al sol. No había conocido a su padre. Fue militar y murió joven. Su madre suspiraba aún recordando la arrogancia de su figura, vestido de uniforme de caballería. Cuando Amelia tenía 8 años, la mandaron a la escuela. ¿Cómo se acordaba? La maestra era una viejecilla blanca y rolliza, que quiso, en su juventud, ser monja. Sentada junto a la ventana, con sus anteojos redondos, empujando la aguja, se desvivía por contar historias del convento, sobre todo la leyenda de una monja que muriera de amor y cuya ánima, en ciertas noches, erraba por los largos corredores, lanzando gemidos y clamando: Augusto, Augusto. Amelia oía encantada aquellas historias y deseaba ser una monjita muy guapa con su velito blanco. Su madre recibía muchas visitas de curas. El chantre Carvalhosa, hombre viejo y robusto que padecía de asma, iba todos los días como amigo de la casa. Amelia le llamaba padrino, y cuando ella volvía de la escuela por la tarde, le encontraba siempre platicando con su madre en la sala, con la sotana desabrochada
y dejando ver su chaleco de terciopelo negro, con ramitos bordados en seda amarilla. El señor Chantre le preguntaba por las lecciones y le hacía decir la tabla. Por la noche había reuniones. Iba el padre Valente, el canónigo Cruz y un viejecillo calvo con perfil de pájaro y anteojos azules, a quien llamaban Fray Andrés, porque había sido fraile franciscano. Iban las amigas de su madre y un capitán de cazadores que tenía los dedos negros por el cigarro y llevaba siempre la guitarra. Amelia se acostaba a las 9, pero por la rendija de su cuarto veía la luz y oía las voces. Así creció, entre curas. Algunos le eran antipáticos, como el padre Valente, tan gordo, tan sudoroso, con aquellas manos papudas, blandas, de uñas cortas. Se complacía en sentarla sobre sus rodillas, tirándole de la oreja despacito, y ella sentía cerca aquel aliento impregnado de cebolla y cigarro. Su gran amigo era el canónigo Cruz, tan delgadito, con el cabello todo blanco, la sotana siempre limpia y las hebillas de los zapatos relucientes. Ella entonces sabía ya el catecismo, pero en casa, en la escuela, por cualquier bagatela, le amenazaban con el castigo del cielo. De tal suerte, Dios aparecía a sus ojos como un ser que solo sabe dar muerte y sufrimiento, y a quien hay que ablandar rezando, ayunando, haciendo novenas y mimando a los curas. Por eso, si alguna vez al acostarse olvidaba rezar un salve, al otro día hacía penitencia, temiendo que Dios le mandase calenturas o le hiciera caer por la escalera. Sus mejores recuerdos eran de los tiempos en que aprendía música. Tenía la costumbre de canturrear en casa, y su voz fresca y fina agradaba al Chantre, que un día dijo a su madre: «Teniendo ahí un piano, ¿por qué no haces que aprenda música la pequeña? Siempre es un adorno y hasta puede serle útil». El Chantre conocía a un buen maestro, antiguo organista de la catedral de Évora, persona buenísima. Tenía una hija única, muy linda, que se escapó a Lisboa con un alférez, y el pobre viejo desde entonces cayó en una gran tristeza que le llevó a la miseria. Por caridad le dieron un empleo en el escritorio de la cámara eclesiástica. Era una figura triste, de romance picaresco, muy flaco, alto como un pino, con los cabellos blancos y finos que dejaba crecer hasta los hombros, y los ojos cansados, llorosos. Parecía sentir siempre frío y se abrigaba con un capote color de vino, con cuello de astracán, que no le llegaba más que a la cintura. Le llamaban el tío cigüeño por su delgadez y su alta estatura. Amelia un día le llamó así, pero enseguida se mordió los labios avergonzada. El viejo sonrió con su sonrisa resignada y dulce. «No te avergüences, tontina, llámame como quieras. ¿Qué tiene de malo eso? Cigüeño soy, y bien cigüeño». Era invierno, las grandes lluvias no cesaban. La aspereza de la estación oprimía a los pobres. Muchas familias hambrientas pedían pan. El tío cigüeño daba la lección al mediodía tiritando. Su paraguas azul dejaba un reguero en la escalera, y cuando el pobre viejo se sentaba, escondía avergonzado sus botas encharcadas y con las suelas rotas. Quejábase de frío en las manos, porque esto le impedía herir con precisión el teclado, y no le dejaba mover la pluma en el escritorio. «Se agarran los dedos», decía tristemente. Cuando la sanjuanera le pagó el primer mes de lección, el viejo, contentísimo, se presentó al día siguiente con las manos enfundadas en gruesos guantes de lana.
Ah, tío cigüeño, hoy sí que viene abrigado, dijo Amelia. Gracias a ti y a tu dinero, Monina. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Ahora he de juntar para unas medias de lana. Y sus ojos se arrasaban de lágrimas, contemplando a su única amiga, su confidente, su discípula. Amelia no echó en olvido lo de las medias de lana, y un día pidió al chantre que se las diera. ¿Unas medias? ¿Para qué?, preguntó riendo estrepitosamente el chantre. Para mi padrino. No le haga caso. Vaya una ocurrencia, decía la sanjuanera. Pero Amelia, abrazada al cuello del chantre y mirándole con mimo, insistía pidiéndolas. Vaya, será lo que quieras. Ahí tienes, diablillo. 2 pesetas para unas medias. Al día siguiente, Amelia entregaba a su maestro un envoltorio de papel en el que había escrito con letras garrafales: para mi queridísimo amigo tío cigüeño, su discípula. Cierta mañana reparó en que el viejo estaba más amarillo, más chupado. Tío cigüeño, ¿cuánto le dan en el escritorio?, preguntó de repente. El viejo sonrió. Ay, Monina, ¿qué me han de dar? Poco. 2 pesetas diarias. Pero el señor nieto me favorece bastante. ¿Y le llegan para vivir las 2 pesetas? ¿Cómo llegar? Sintiéronse pasos, y Amelia, conociendo que era su madre, tomó gravemente su actitud de discípula y comenzó a solfear en un tono profundo. Desde ese día no cesó de rogar a su madre hasta conseguir que el tío cigüeño almorzara y comiera con ellas los días de lección. Así se estableció entre ella y el viejo una gran intimidad. Se aplicaba mucho y le parecía que el piano, la música, era lo más delicado de la vida. Tocaba ya contradanzas y arias antiguas, de viejos compositores. A doña María de la Asunción le extrañaba mucho que el maestro no le hubiera hecho aprender el trovador. ¡Cosa más linda!, decía la vieja. Pero el tío cigüeño no conocía más que la música clásica, arias ingenuas de Lully, motivos de minuetos. Una mañana el tío cigüeño encontró a Amelia pálida y triste. Desde la víspera se quejaba de malestar. Era un día nublado y frío. El viejo quiso marcharse enseguida, pero Amelia le rogó: no se vaya, toque algo bonito para entretenerme. El maestro, quitándose el capote, se sentó ante el piano y tocó una melodía sencilla y melancólica. ¡Qué lindo!, decía Amelia en pie junto al piano. Y cuando el viejo terminó: ¿qué es esto? Tío cigüeño le explicó que era una meditación, escrita por un fraile amigo suyo. Pobrecillo, decía, mucho sufrió. Amelia quiso saber por qué, y sentada en el borde del piano, arrebujada en su chal, suplicaba: cuente esa historia, cuéntela. El viejo le habló de un joven que se enamoró de una monja. Ella murió en el convento por aquel amor infeliz, y él, de dolor, se hizo fraile franciscano. Parece que le estoy viendo. Y el viejo, conmovido, repetía en el piano las notas plañideras de la meditación en re menor. Amelia pensó todo el día en aquella historia. Por la noche tuvo una gran fiebre, con angustiosos sueños en los que dominaba la figura del fraile franciscano. Veía sus ojos profundos, sus mejillas hundidas, y a lo lejos la sombra pálida de la monja, con sus blancos hábitos, sollozando de amor. Después el sueño cambiaba, y en la obscuridad
veía aparecer un corazón enorme, traspasado de espadas, y las gotas de sangre que caían de él llenaban un cielo de lluvia roja. Al día siguiente la fiebre cesó. El doctor Gouvea tranquilizó a la sanjuanera. No hay de qué asustarse. Son los 15 años. Hoy sentirá vértigos y ahogos. Después se acabó. Tendremos a la niña hecha mujer. La sanjuanera comprendió. Esta chiquilla tiene una sangre poderosa y sentirá las pasiones fuertemente, añadió el anciano, sonriendo y sorbiendo su rapé. Por aquel tiempo, el señor Chant, cierta mañana después de almorzar, cayó muerto repentinamente de una apoplejía. ¡Qué consternación inesperada para la sanjuanera! Durante 2 días, doña María y las Gangoso trataban de consolarla, y doña Josefa Díaz resumía los consuelos de todas diciendo: «Déjalo, hija, que no te faltará quien te ampare». Sucedía esto en los primeros días de septiembre, y doña María, que tenía una casa en la playa de Vieira, propuso llevarse a la sanjuanera y su hija para que olvidaran su pena con el cambio de sitio y con los aires puros y saludables. No puedo marcharme de aquí, decía la sanjuanera. Me consuela mirar aquel rincón donde él dejaba su paraguas y esa silla donde se sentaba para verme coser. Bueno, deja todo eso. Come y bebe, y lo que pasó, pasó. Piensa en que ya tenía bien cumplidos sus 60 años. Ay, hija, a las personas se las quiere por ellas y no por los años. Para Amelia, que aunque tenía 15 años y era ya una mujer alta y bien formada, fue una alegría aquel viaje a Vieira. Nunca había visto el mar y no se cansaba de estar sentada en la arena, fascinada por el agua azul, mansa, llena de sol. Se levantaba al amanecer esperando la hora del baño. Las casetas de lona se alineaban alrededor de la playa. Las señoras, sentadas en sillitas de madera, con las sombrillas abiertas, charlaban mirando al mar. Los hombres, con zapatos blancos, chupaban su cigarro y dibujaban emblemas en la arena. Amelia salía entonces de su caseta con el traje de franela azul y la sábana de baño al brazo, tiritando de miedo y de frío. A escondidas, toda trémula, se santiguaba y, agarrada de la mano del bañero, resbalando en la arena, entraba en el mar, rompiendo con el cuerpo el agua verdosa que hervía alrededor. La ola espumosa venía y Amelia se sumergía en ella, sofocada, nerviosa, escupiendo el agua salada. Después salía satisfecha y, casi arrastrándose por el peso del traje encharcado, llegaba a la caseta risueña, encendida por la reacción. Voces amigas le preguntaban: «¿Qué tal? ¿Estaba fresquita el agua?». Después de la caída de la tarde paseaba por la orilla del mar buscando conchitas o viendo recoger las redes, donde la sardina viva bullía a millares, brillando sobre la arena mojada. Y entonces, qué bellas perspectivas de dorados ocasos sobre la vastedad del mar triste que gime y va oscureciéndose. Doña María, a poco de llegar, recibió la visita de un muchacho pariente suyo, que estaba terminando el 5º año de Derecho en la universidad. Se llamaba Agustín Brito. Era un mozo delgado, de bigote castaño y abundante cabello, peinado hacia atrás. Recitaba versos, contaba anécdotas, organizaba partidas y se distinguía sobre los demás hombres de Vieira en que sabía conversar con las señoras. Desde los primeros días, Amelia reparó que los ojos de Agustín la miraban amorosos.
Amelia se ruborizaba y sentía el pecho ensancharse bajo su vestido. Un día, en casa de doña María, pidieron que Agustín recitase. «¡Ay, señoras! No está la forja para el herrero», decía él jovialmente. Pero doña María insistía. «Vamos, vamos, no se haga rogar tanto». «Bueno, pues, por eso no reñiremos». El recaudador de Alcobaza dijo: «Recita aquello que se llama Julia». «¿Qué Julia?», contestó él. «Será algo mejor. Recitaré La Morena». Y mirando a Amelia: «Es una poesía que compuse anteayer». «Venga, venga». Se hizo un silencio. Agustín pasó la mano por sus cabellos, se apoyó en el respaldo de una silla y mirando a Amelia dijo: «La morena de Leira, naciste en los verdes campos, por los que Leira es famosa. Tienes frescura de rosa y tu nombre sabe a miel». «Perdón», exclamó el recaudador. «Doña Juliana se siente mal». Era la hija del escribano de Alcobaza, que había palidecido, y lentamente se desmayaba en su silla con los brazos caídos y la barbeta sobre el pecho. La rociaron con agua, la llevaron al cuarto de Amelia y desabrochando su vestido le hicieron oler vinagre. Ella se irguió, miró alrededor, comenzaron a temblar sus labios y rompió a llorar. Fuera del cuarto, los hombres en grupo comentaban el desmayo. «Ha sido el calor», decían unos. Sí, no está mal. Calor», murmuraban otros. Agustín, contrariado, retorcía su bigote. Algunas señoras se ofrecieron para acompañar hasta su casa a la enferma. Doña María y la sanjuanera fueron también con ella, arrebujadas en sus chales. Hacía mucho viento, un criado alumbraba con un farol y todos caminaban en silencio. Doña María, quedándose rezagada, susurró al oído de la sanjuanera: «Todo esto va a favor tuyo». «¿A favor mío?» «Claro, pues tú no has notado. Juliana, en Alcobaza, era novia de Agustín, pero el chico ahora bebe los vientos por Amelia. Juliana lo notó oyéndole recitar aquellos versos sin dejar de mirar a tu hija y ¡zas! Jesús, déjalo. Agustín heredará de sus tías unos miles de duros y es un buen partido». Al día siguiente, después del baño, mientras la sanjuanera se vestía en la caseta, Amelia esperaba sentada en la arena, embobada en la contemplación del mar. Una voz dijo detrás de ella: «Hola, ¿estás solita?». Era Agustín. Amelia cayó, arañando la arena con el regatón de su sombrilla, y Agustín, suspirando, escribió en la playa un nombre: Amelia. Ella, ruborosa, quiso borrarlo con la mano. «¿Por qué?», dijo él. «Este es el nombre de la morena, el nombre que sabe a miel». Ella sonreía diciendo: «Pícaro, por su causa se desmayó la pobre Juliana. ¿Qué me importa a mí? Estoy harto de semejante estafermo, y ella lo sabe bien, tan bien como que hay otra persona por quien yo daría todo lo del mundo». «¿Quién es? ¿Es doña Bernarda?» Doña Bernarda era una vieja hedionda, viuda de un coronel. «¿Quién es?» «La misma», dijo Agustín riendo. «Justamente, por doña Bernarda estoy yo apasionado». «Ah, está usted apasionado.
dijo Amelia con los ojos bajos y sin dejar de arañar la arena. Dígame una cosa, ¿está enfadada conmigo?, preguntó el muchacho arrastrando una silla y sentándose junto a Amelia. Ella se puso en pie. ¿No quiere que me siente cerca de usted?, preguntó ofendido. Es que me cansé de estar sentada. Callaron un momento. ¿Tomó ya el baño?, dijo ella. Sí. ¿Estaba frío hoy? Estaba. Agustín hablaba secamente. Ella le puso suavemente la mano en el hombro y preguntó con dulzura. ¿Se enfadó? Agustín levantó los ojos y, contemplando el lindo rostro trigueño que le miraba risueño, exclamó con vehemencia: «Estoy loco por usted». «Shh», dijo ella. La sanjuanera salía de la caseta con la toalla liada a la cabeza. «¿Hace fresquillo?», le preguntó Agustín después de saludarla, quitándose su sombrero de paja. «¿Cómo? ¿Usted por aquí?» «Vine a recrear los ojos. Ya es hora de almorzar, ¿eh?». «Si usted gusta», dijo la sanjuanera. Agustín le ofreció el brazo galantemente. Desde entonces acompañaba a Amelia siempre, por las mañanas en la playa y por las tardes en los paseos junto al mar. Le recogía conchas y le dedicaba versos. Uno de ellos se llamaba El sueño y tenía estrofas violentas. Te sentí junto a mi pecho, temblar, palpitar, ceder. Ella por la noche los repetía emocionada, suspirando, abrazándose con la almohada. A fines de octubre, una noche, doña María propuso a su tertulia dar un paseo a la luz de la luna. Al regreso, se levantó viento fuerte. Nubes negras obscurecieron el cielo y empezaron a caer gotas de agua. Estaban cerca de un pinar y las señoras quisieron refugiarse allí. Agustín, llevando a Amelia del brazo, se internó en la espesura, alejándose del grupo que formaban las amigas, mientras bromeaba y reía fuerte. Entonces, bajo el monótono y crujiente rumor de ramas, dijo al oído de Amelia: «Estoy loco por ti». «No te creo», murmuró ella, pero Agustín, con tono grave, añadió: «Sabes, tal vez tendré que marcharme mañana temprano». «¿Te vas?» «Tal vez. No lo sé aún. Pasado mañana tengo que matricularme». «¿Te vas?» suspiró Amelia. Él le estrechó con furor una mano. «Escríbeme», dijo. «¿Y tú? ¿Me escribirás?», preguntó ella. Agustín le sujetó por los hombros y le cubrió la boca de besos voraces. «Déjame, déjame», gritaba ella sofocada. De repente tuvo un gemido dulce como arrullo de ave, y se abandonaba ya cuando la voz aguda de doña Joaquina Gangoso gritó: «¡Vámonos! ¡Vamos! Aprovechando este claro». Amelia, desprendiéndose de los brazos que la sujetaban, aturdida, corrió a buscar a su madre. Al otro día, en efecto, Agustín se marchó. Empezaron las lluvias y poco tiempo después, Amelia, su madre y doña María volvieron a Leira. Transcurrió el invierno. Un día doña María dio cuenta a la sanjuanera de que le escribían desde Alcobaza, participándole que Agustín Brito se había casado con una muchacha del viñeiro. «¡Caramba!», exclamó doña Joaquina. «Buena dote atrapó. No ha sido tonto». Y Amelia, no pudiendo contenerse, rompió a llorar delante de todos. Quería a Agustín y no podía olvidar los besos de aquella noche en el pinar oscuro. Parecíale que jamás volvería a experimentar aquella alegría.
y recordando la historia que le contara el tío cigüeño del joven que por amor se ocultó en la soledad de un claustro, comenzó a pensar en ser monja y se entregó a una devoción exagerada. Leía durante todo el día libros de oraciones. Llenó las paredes de su cuarto de litografías con imágenes de santos. Oía misa diariamente, comulgaba todas las semanas y las amigas de la madre la llamaban modelo de virtud. Fue por aquel tiempo cuando el canónigo Díaz y su hermana Josefa comenzaron a frecuentar la casa de la sanjuanera, y poco después el canónigo era el amigo de la casa. No faltaba ningún día después de almorzar con su perrita, como en otro tiempo el chantre con su paraguas. La sanjuanera, hablando de él, decía: «Le tengo mucha amistad, me hace muchos favores, pero no puedo olvidar al señor chantre». La hermana del canónigo organizó entonces con la madre de Amelia una asociación de siervas de Nuestra Señora de la Piedad. Doña María y las Gangoso se afiliaron y la casa de la sanjuanera se convirtió en un centro eclesiástico. Parte de los canónigos y el nuevo chantre iban todos los viernes. Había imágenes de santos hasta en la cocina. Las criadas, antes de ser admitidas, eran examinadas de doctrina. Toda la casa olía a cera y a incienso, y hasta para vestirse no se adoptaban más que los colores negros o carmesí. La sanjuanera llegó hasta monopolizar el comercio de hostias. Así pasaban los años, pero poco a poco el grupo devoto se dispersó. Los padres del cabildo se molestaron por lo comentadas que eran las relaciones del canónigo con la madre de Amelia. El chantre, como era tradicional en aquella diócesis, fatal para los chantres, murió también de una apoplejía. Amelia cambió mucho, creció y se hizo una arrogante moza de 22 años, con ojos aterciopelados y labios frescos. Al recordar su amor por Agustín, reía pensando en aquella tontería de criatura. Su devoción subsistía, pero alterada. Lo que le gustaba ahora de la religión, de la iglesia, era el aparato, la pompa, las misas cantadas, las capas recamadas de oro, los cánticos rompiendo briosamente en coro de aleluyas. Tomaba la catedral como la ópera. Dios era su lujo. Los días de misa le gustaba engalanarse y se perfumaba con agua de Colonia. Se colocaba junto al altar mayor, sonriendo al padre Brito o al canónigo Saldaña. Lamentaba que la catedral fuese de amplia estructura, de un estilo frío y jesuítico. Hubiera querido una iglesia pequeñita, dorada, alfombrada, iluminada por gas, y que curas guapos oficiasen ante el altar adornado como una étagère. Tenía 23 años cuando conoció a Juan Eduardo, un día de Corpus, en casa del actuario Núñez Ferral, donde estaba como escribiente. Amelia, su madre y doña Josefa fueron a presenciar la procesión desde el amplio balcón adornado con colchas de damasco amarillo. Juan Eduardo estaba allí, modesto, serio, vestido de negro. Amelia le conocía, pero aquella tarde, reparando en la blancura de su cutis y en el respeto con que la miraba, encontró que era un buen muchacho. Por la noche, después del té, el gordinflón Núñez recorrió el salón gritando con su voz de grillo: «¡Busquen pareja! ¡Busquen pareja!», en tanto que su hija mayor tocaba en el piano con brío estridente una mazurca francesa. Juan Eduardo se aproximó a Amelia. «Ay, yo no bailo», dijo ella secamente. Juan Eduardo no bailó tampoco. En un rincón contemplaba a Amelia.
Ella lo notaba y volvía el rostro, pero estaba contenta. Y cuando Juan Eduardo, viendo cerca de ella una silla vacía, fue a ocuparla, Amelia le hizo sitio complacida, apartando los pliegues de su falda de seda. El escribiente turbado atusaba su bigote con mano trémula. Por fin, Amelia le preguntó: ¿Usted tampoco baila? ¿No bailando usted?, dijo él en voz baja. Ella se inclinó hacia atrás, alisando las arrugas que hacía su vestido. Ay, estoy ya vieja para estas diversiones. Soy una persona seria. ¿Nunca ríe?, interrogó él, poniendo en su voz una intención fina. A veces río, cuando hay de qué reír, contestó ella mirándole de reojo. ¿De mí, por ejemplo? ¿De usted? ¿Por qué he de reírme? ¿Qué tiene usted para hacer reír? Vaya una idea. Y agitaba su abanico de seda negra. Él callaba buscando ideas, delicadezas. Entonces, seriamente, ¿no baila usted? ¡Ay, qué preguntón! Ya le dije que no. Pregunto porque me interesa usted. Ella hizo un gesto de indolente negativa. Palabra, afirmó el mozo. En esto, doña Josefa, que los vigilaba, se aproximó y Juan Eduardo abandonó su sitio. A la salida, en el pasillo, mientras Amelia se ponía el abrigo, Juan Eduardo le dijo: abríguese bien, no tome frío. ¿Continúa usted interesándose por mí? Más de lo que supone usted. 2 semanas después llegó a Leira una compañía de zarzuela, y doña María, que tenía palco, llevó una noche a la sanjuanera y a su hija para oír a la Camacho, contraalto muy nombrada entonces. Juan Eduardo esperaba en las butacas, y mientras la Camacho cantaba malagueñas agudas, haciendo mantilla española y agitando con gracia decrépita su abanico de lentejuelas, el escribiente no se cansó de contemplar, de desear a Amelia. Al terminar la representación, subió a saludarla y le ofreció el brazo hasta su casa. La sanjuanera y doña María marchaban detrás, acompañadas por Núñez Ferrán. ¿Le gustó a usted la Camacho?, preguntó Amelia. Si he de decir verdad, no reparé en ella. ¿Qué hizo entonces? Mirarla a usted. Amelia se detuvo inmediatamente y dijo con la voz un poco alterada: ¿Dónde queda mamá? Deje a la mamá. Y Juan Eduardo le habló resueltamente de su gran pasión, repitiendo turbado mientras le estrechaba una mano: la adoro, la adoro. Amelia, nerviosa por la música del teatro, por aquella noche ardiente de verano, languidecía, y abandonándole la mano, suspiró bajito. ¿Me quiere usted, verdad?, preguntó él. Sí, respondió Amelia, apretando con pasión los dedos de Juan Eduardo. Mas, como ella pensó más tarde, aquello fue un chispazo, porque días después, cuando conoció mejor a Juan Eduardo, cuando pudo hablarle libremente, reconoció que no sentía ningún cariño por el muchacho. Le estimaba, le hallaba simpático, buen mozo, podía ser un buen marido, pero sentía dentro de ella el corazón dormido. A pesar de esto, el escribiente iba todas las noches a la calle de la Misericordia, y la sanjuanera le estimaba por su propósito y por su honradez, pero Amelia se mostraba más fría cada día. Si le esperaba en la ventana por las mañanas cuando pasaba hacia el escritorio, si por la noche le miraba dulcemente, era para no alejarle y tener así un interés amoroso en su existencia desocupada. Juan Eduardo, un día,
habló de casamiento. Si Amelia quiere, yo por mí muy gustosa, dijo la madre. Amelia respondía vagamente. Más tarde. Por ahora no. Veremos. Por fin se acordó esperar hasta que el muchacho obtuviera una plaza de amanuense en el gobierno civil, cargo que generosamente le había ofrecido el doctor Godiño, el terrible doctor Godiño. Así vivía Amelia hasta la llegada de Amaro, y aquella noche le acudían estos recuerdos como jirones de nubes que el viento deshiciese arrastrándolas. Se durmió tarde, y al despertar oyó decir a Pitusa en el comedor: el señor párroco va para la iglesia con el señor canónigo. Amelia saltó de la cama, corrió a la ventana en camisa y, levantando una punta de la cortina de batista, miró hacia la calle. El padre Amaro, muy airoso, con su sotana de fino paño, conversaba en medio de la calle con el canónigo. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Amaro, rodeado de comodidades, se sentía feliz. La sanjuanera cuidaba maternalmente su ropa blanca. El cuarto del señor párroco estaba como el oro. Amelia tenía con él familiaridades picantes de parienta guapa, y los días pasaban para el clérigo dichosos, con buena mesa, blandos colchones y convivencia amiga de mujeres. Después de las tristezas en casa del tío, de los desconsuelos del seminario y del rudo invierno en Graleira, aquella vida era para Amaro como si tras larga jornada por la sierra, en noche de truenos y chubascos, hubiera hallado un albergue abrigado con lumbre en el hogar y oloroso caldo que humease en la mesa. Decía misa muy temprano y marchaba a la iglesia abrigado con su gran capote, guantes y medias de lana y altas botas de agua. En la parroquia, algunas devotas, con el manteo obscuro por la cabeza, rezaban aquí o allá ante el altar barnizado de blanco. Amaro entraba deprisa en la sacristía y se revestía golpeando las losas con los pies, en tanto que el sacristán le contaba las novedades del día. Después, con el cáliz en la mano y los ojos bajos, cruzaba la iglesia, rápidamente se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento, subía las gradas, juntaba las manos y murmuraba inclinándose: Introigo ad altare Dei, ad Deum que iestificat juventutem meam. Rezongaba el sacristán. Amaro ya no celebraba la misa con el fervor de los primeros tiempos. Estaba acostumbrado, según decía. Como no cenaba, a tales horas sentía apetito y mascullaba deprisa, monótonamente, las santas lecturas de la epístola y de los evangelios. Después de recitar el ofertorio, limpiaba el cáliz con el purificador. El sacristán, doblando la cintura, le presentaba las vinajeras. En aquella parte de la misa, Amaro sentía aún restos de emoción mística. Con los brazos abiertos, volvíase hacia los fieles, exhortándoles a la oración. Orate, fratres. Y las viejas apretaban más contra el pecho sus manos, de donde pendían rosarios negros. Amaro consagraba el vino, levantaba la hostia. Hoc est enim corpus meum. Elevaba los brazos hacia el Cristo cubierto de sangre y clavado en la cruz de madera negra. La campanilla sonaba, las manos golpeaban los pechos y en el silencio se oían los carros de bueyes
rodando por las losas al volver del mercado. Decía por fin el cura. Deo gratias, respondía el sacristán, respirando fuerte con el alivio de la obligación cumplida. Cuando Amaro, después de besar el altar, bajaba las gradas, iba pensando en el almuerzo, en las tostadas de manteca, en la alegría del comedor, donde Amelia le esperaba con el cabello tendido sobre el peinador y el fresco cutis oliendo a jabón de almendras. Por la tarde, generalmente Amaro subía al comedor, donde cocían Amelia y su madre. Se aburría abajo y quería charlar un ratito. La sanjuanera, cerca de la ventana, trabajaba con el gato anidado en el ruedo del vestido. Amelia, junto a la mesa, con la cabeza inclinada sobre la labor, mostraba su nuca fina, nítida, enterrada en la abundante cabellera. Sus largos pendientes de oro oscilaban dibujando una sombra ligera en la blancura del cuello. Las ojeras leves desvanecíanse delicadamente sobre aquel cutis trigueño, suave, que una sangre ardiente coloreaba. A veces, clavando la aguja, sonreía cansada, y entonces Amaro bromeaba. «Ah, perezosa, vaya una mujer de su casa». Ella reía. Charlaban. La madre contaba las cosas interesantes del día. Fulano despidió a la criada, a Mengano le ofrecen 50 duros por el cerdo. De vez en cuando Pitusa entraba y buscaba un plato o una cuchara en el aparador. Entonces se hablaba del precio de los géneros, de lo que había para comer. «Hoy tenemos potaje con hocico. No sé si le gustará al señor párroco, pero por variar...». Al párroco le gustaba todo. Amelia le trataba con mucha familiaridad. Un día le pidió que le sostuviera una madeja para devanarla. Su madre, escandalizada, exclamó: «No le haga caso, señor párroco. Habráse visto loca igual. Esta, en cuanto toma confianza». Pero Amaro, contentísimo, sostenía la madeja. Allí estaba él para lo que mandasen, hasta para servir de devanadera. Las mujeres reían encantadas de las maneras del señor párroco. Algunas veces Amelia dejaba la costura y cogía al gato, que se enroscaba en su regazo. Amaro se acercaba y pasaba la mano por el lomo de Maltés. El animal se adormecía, haciendo un ronrón de gozo. «¿Te gusta?», decía ella al gato, mirándole un poco ruborizada. Y la voz de Amaro, turbándose, murmuraba: «Misito gatito, gato misito». Algunas veces la sanjuanera se levantaba para dar una medicina a la idiota o para ordenar algo en la cocina. El cura y Amelia quedaban solos. No hablaban, pero sus ojos sostenían largo y mudo diálogo. Amelia cantaba el adiós o el descreído. Amaro encendía el cigarro y la escuchaba balanceando una pierna. Es bonito eso. Ella cantaba con más intención y cosía deprisa. De tiempo en tiempo levantaba la vista, miraba la costura y para asentarla pasaba por encima su uña pulida y larga. Amaro hallaba aquellas uñas admirables, porque todo lo que era de ella o de ella venía le parecía perfecto. Le gustaba su modo de andar, el color de sus vestidos, la manera que tenía de pasarse los dedos por los cabellos, y miraba con ternura las enaguas blancas que Amelia ponía a secar en la ventana de su cuarto. Nunca había estado en intimidad con una mujer, y cuando al pasar por el cuarto de ella veía la puerta abierta,
Dirigía al interior una mirada rápida, curiosa y llena de deseos. Una falda colgada, una media caída, una liga olvidada sobre el baúl, eran como revelaciones de su desnudez que le hacían palidecer apretando los dientes. Junto a ella olvidaba que era cura. El sacerdocio, Dios, el pecado quedaban lejos. Abajo los miraba desvanecerse, como desde la altura de una montaña se ven desaparecer las casas en la neblina de los valles. Solo pensaba entonces en la dulzura inefable de besar aquel cuello blanco, de morder aquella orejita. A veces intentaba sobreponerse a tales desfallecimientos. ¡Qué diablo! Es necesario tener juicio. Hay que ser un hombre. Bajaba a su cuarto, hojeaba el breviario, pero la voz de Amelia hablaba arriba. El tic-tac de sus botitas golpeaba el techo. Adiós. La devoción caía como vela que apaga el viento. Las buenas resoluciones huían y tornaban las tentaciones para apoderarse de su cerebro, tremantes, arrolladoras, rozándose unas con otras como bandada de palomas que se recogiesen al palomar. La hora de comer, sobre todo, era su hora feliz y peligrosa, la mejor del día. La sanjuanera hacía platos, en tanto que Amaro conversaba escupiendo los huesos de aceituna en la palma de la mano y alineándolos sobre el mantel. Pitusa, cada vez más tísica, servía mal, tosiendo siempre, y muchas veces se levantaba a Amelia para buscar un cuchillo o un plato en el aparador. Amaro quería ayudarla atentamente, pero ella lo impedía poniéndole una mano en el hombro y diciendo: «No se moleste, señor párroco». Amaro, con las piernas tendidas y la servilleta sobre el estómago, gozaba satisfecho. Después de apurar la segunda copa de bairrada, tornábase expansivo, decía chistes y alguna vez se permitía tocar furtivamente el pie de Amelia, mientras la contemplaba con los ojos brillantes y apasionados. Amelia tenía por costumbre mojar pan en la salsa de los guisos, y la madre la reñía siempre. «Ya sabes que no quiero verte hacer eso delante del señor párroco». Amaro replicaba riendo: «Pues mire usted, a mí también me gusta mucho. Simpatía, magnetismo». Y los dos mojaban pan y reían a carcajadas sin razón alguna. Al poco rato se servía el café. Era el momento en que invariablemente aparecía el canónigo Díaz. Le sentían subir pesadamente, diciendo desde la escalera: «¿Hay permiso para dos?» Eran él y la perra, la triguera. «Que nuestro señor nos dé muy buenas noches», decía, apareciendo en la puerta. «¿Quiere una tacita de café, señor canónigo?», preguntaba la dueña de casa. Él se sentaba exhalando un profundo «¡Uf! Venga esa tacita», y mirando a la sanjuanera preguntaba: «¿Qué tal le va con el nuevo hijo?». Reían. Después contaban las historias del día. El canónigo acostumbraba a traer en el bolsillo el diario popular. Amelia se interesaba por la novela, su madre por la correspondencia amorosa de los anuncios. «Miren qué poca vergüenza», decía, deleitándose en aquella lectura. Después de la cena iban a visitar a la baldada. Una lamparilla mortecina alumbraba la cabecera de la cama, donde la pobre vieja, cubierta la cabeza con una cofia de rotos encajes negros que hacía resaltar la lividez de su carita arrugada como una manzana reineta, fijaba en todos, con miedo, sus ojillos hundidos y llorosos. Amelia
le gritaba al oído: «Tía Gertrudis, el señor párroco viene a ver cómo está». La vieja, haciendo un esfuerzo, decía con voz doliente: «Ah, es el chico». «Es el chico», respondían riendo. Y la vieja, espantada, quedaba murmurando: «Es el chico, es el chico». «Pobrecilla, Dios le dé una buena muerte», decía Amaro. Y volvían al comedor, donde el canónigo les esperaba enterrado en una poltrona de reps verde, con las manos cruzadas sobre el vientre. «Un poco de música, pequeña», gritaba, viéndoles entrar. Amelia se sentaba ante el piano. «Toca el adiós, hija», recomendaba la sanjuanera, empezando a calcetar, y Amelia, arrastrando melancólicamente la voz, cantaba: «Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví». Amaro, soplando el humo del cigarro, sentíase envuelto en un sentimentalismo agradable. Cuando bajaba a su cuarto, iba siempre exaltado. Comenzaba a leer los Cánticos a Jesús, traducción del francés que publicaba la Hermandad de Esclavas de Jesús. Es una obrilla escrita en un lirismo equívoco, que da a la oración un lenguaje de lujuria. Se invoca en ella a Jesús con las súplicas balbucientes de una concupiscencia alucinada. «Oh, ven, amado de mi corazón, cuerpo adorable, mi alma impaciente te desea, te amo con pasión. Abrázame, quémame, ven, destrózame, poséeme». Y un amor divino, ya grotesco por la intención, ya obsceno por la materialidad, gime, ruge, declama así en 100 páginas inflamadas, donde las palabras gozo, delicia, delirio, éxtasis se repiten a cada momento con una persistencia histérica. Y después de estos monólogos frenéticos vienen todas las imbecilidades sacristanescas: notas para resolver casos difíciles de ayunos y oraciones para los dolores de parto. Un obispo aprobó aquel librito bien impreso, y las educandas lo leen en los conventos. Es devoto y excitante. Une, a las elocuencias del erotismo, todas las tonterías de la devoción. Se encuaderna en marroquín y se regala a las confesadas. Es la Cantárida canónica. Amaro lo leía hasta muy tarde, un poco perturbado por aquellos períodos repletos de sonoridades y deseos. A veces, en el silencio de la noche, sentía crujir encima de su cabeza el lecho de Amelia. El libro caía de sus manos, recostaba la cabeza en la poltrona, cerraba los ojos y creía verla en corsé delante del tocador, deshaciendo sus trenzas o inclinándose para desabrochar una liga, y el descote de su camisa descubría 2 senos blanquísimos. El párroco se levantaba, cerrando los dientes, con la decisión brutal de poseerla. Por entonces comenzó a recomendarle la lectura de los Cánticos a Jesús. «Ya verá qué bonitos son», dijo, dejando el libro en su cesta de costura. Al otro día, durante el almuerzo, Amelia estaba pálida, ojerosa. Se quejaba de insomnio, de palpitaciones. ¿Le gustaron los cánticos? «Mucho. Tienen muy bonitas oraciones», respondió, y durante todo el día
no levantó los ojos delante del párroco. Parecía triste y sin motivo, a veces la sangre le quemaba el rostro. Los peores días eran para Amaro los lunes y miércoles, cuando Juan Eduardo venía a pasar las noches en familia. Hasta las 9 el cura no salía de su cuarto, y cuando subía a tomar el té se desesperaba viendo al escribiente sentado junto a Amelia. «Ay, señor párroco, lo que charlan estos dos», decía la sanjuanera. Los labios de Amaro dibujaban una sonrisa lívida y partía en silencio su tostada, sin levantar los ojos de la taza. Amelia, en presencia de Juan Eduardo, no tenía con el párroco la misma alegre familiaridad. El escribiente chupaba el cigarro. Había grandes silencios en los cuales se sentía ulular el viento encallejonado. «Pobres de los que ahora estén en las aguas del mar», decía la sanjuanera haciendo su media. «Cáspita, ya lo creo», añadía Juan Eduardo. Sus palabras, sus modales, irritaban al padre Amaro. Le detestaba por su poca devoción y por su bigote negro. Delante de él se encontraba más sujeto por sus deberes de clérigo. «¿Toca alguna cosa, hija?», decía la sanjuanera. «Estoy muy cansada», respondía Amelia con un suspirito de fatiga. Su madre entonces proponía una brisca de 3, y el padre Amaro, tomando su candelero, bajaba al cuarto. En esas noches odiaba casi a Amelia. La intimidad del escribiente en la casa le parecía un escándalo. Pensaba en hablar a la sanjuanera para advertirle que aquellos amores de puertas adentro no podían agradar a Dios. Después, más razonable, resolvía olvidarla, salir de aquella casa, abandonar la parroquia. Luego veía a Amelia con su corona de flores de azahar, a Juan Eduardo en traje de levita volviendo de la iglesia ya casados, veía la cama de novios con sus sábanas de encaje y todas las pruebas de amor que ella daba al idiota del escribiente se le clavaban en el pecho como puñales. «Que se casen, que los lleve el diablo». Cerraba violentamente la puerta con llave para impedir que penetrase en el cuarto el rumor de la voz o el frufrú de las enaguas de Amelia. Pero al poco rato escuchaba con latidos en el corazón, inmóvil, ansioso, todo lo que ella hacía al desnudarse, charlando con su madre. Un día, Amaro comió en casa de doña María. Después fue a dar un paseo por la carretera de Marraces, y al regresar para casa, a la caída de la tarde, halló la puerta de la casa abierta. La tonta de Pitusa fue a buscar agua y se olvidó de cerrar, pensó Amaro. Recordó que Amelia había ido con doña Joaquina Gangoso a pasar la tarde en una hacienda, y que la madre habló de visitar a la hermana del canónigo. Cerró sin ruido la puerta y subió a la cocina para encender una luz. Como las calles estaban mojadas por la lluvia que cayó durante la mañana, el párroco traía las botas enlodadas y sus pasos no hacían ruido en el suelo. Al pasar junto al comedor, sintió en el cuarto de la sanjuanera una tos ronca. Sorprendido, levantó ligeramente una esquina del portier y vio por la puerta entreabierta. ¡Oh, Dios misericordioso! La sanjuanera, en corsé, se ataba las enaguas, y sentado junto a la cama, en mangas de camisa, el canónigo resoplaba anhelante. Amaro bajó pegado al pasamanos, cerró muy despacito la puerta y marchó sin rumbo fijo hacia la catedral. El cielo se nubló y empezaron a caer ligeras gotas de lluvia.
Estamos bien, decía asombrado. Nunca sospechó tal escándalo. La sanjuanera, la reposada sanjuanera y el canónigo, su maestro de moral. Y era un viejo sin ímpetus, sin sangre nueva. ¿Qué haría entonces un hombre joven y fuerte, que siente una vida abundante correr por sus venas, reclamando, ardiendo? Era, pues, verdad lo que se cuchicheaba en el seminario, y lo que le decía el viejo padre Sequeira, párroco durante 50 años en Graleira. Todos son del mismo barro. Le acudían entonces otras reflexiones. ¿Qué gente era aquella? La sanjuanera y su hija, que vivían sostenidas por la lujuria tardía de un viejo canónigo. Si la sanjuanera fuera joven, bonita, bien hecha, todavía podía haber disculpa. Pero, ¿por cuántos brazos no habría pasado hasta caer en aquellos amores seniles y mal pagados? Vaya con las dos mujeres honestas. Recibían huéspedes y vivían de concubinatos. Y Amelia, con aquellos ojos tan negros, tan bonitos, saliendo sola a comprar, a la iglesia, a los quehaceres. Seguramente habría tenido ya un amante. Amaro no advertía que una lluvia fina empapaba sus ropas, y caminaba deprisa con una sola idea en el pensamiento, una idea deliciosa que le hacía estremecerse: ser el amante de la muchacha, lo mismo que el canónigo lo era de su madre. Imaginaba ya una vida regalada y escandalosa, mientras la sanjuanera besuquease al canónigo. Amelia bajaría a su cuarto, recogiendo las faldas y cubiertos por un chal los desnudos hombros. Con qué frenesí la esperaría él. La lluvia caía con fuerza cuando Amaro entraba en el comedor de su casa. «¡Qué frío trae!», dijo Amelia al estrecharle la mano. Estaba sentada junto a la mesa y cosía, mientras Juan Eduardo, cerca de ella, jugaba a la brisca con la sanjuanera. Amaro se sentó un poco turbado. La presencia del escribiente le producía, sin saber por qué, impresión de un duro choque contra la realidad. Todas las esperanzas que habían danzado una zarabanda en su imaginación caían una a una, marchitas, contemplando allí a Amelia junto a su novio, inclinada sobre la costura, con su honesto vestido obscuro. Todo alrededor le parecía más recatado. Las paredes, con su papel de ramajes verdes, el aparador lleno de brillante loza de vista alegre, el palillero tan querido de todos, un cupido rechoncho con paraguas abierto, erizado de palillos, el simpático y panzudo botijo, aquella brisca jugada con los clásicos dicharachos, todo tan decente. Fijábase entonces en el cuello de la patrona, queriendo descubrir huellas de los besos del canónigo. «Ah, no hay duda, tú eres una barragana de clérigo», pensaba. Pero Amelia, con aquellas pestañas tan largas, con aquellos labios tan frescos, de fijo ignoraba los libertinajes de su madre, o si los conocía, estaba resuelta a establecerse sólidamente en la seguridad de un amor legal. Y Amaro, en la sombra, la examinaba como para asegurarse en la placidez de su rostro de la virginidad de su pasado. «¿Está incomodado, señor párroco?», preguntó Amelia, viéndole moverse nerviosamente en la silla. «No», respondió él secamente. El escribiente, barajando las cartas, comenzó a hablar de una casa que trataba de alquilar, y la conversación
cayó sobre los arreglos domésticos. «Pitusa, tráeme una luz», gritó Amaro. Bajó a su cuarto desesperado. Puso la luz sobre la cómoda y se contempló en el espejo. Se hallaba feo, ridículo, con su cara rapada, el alzacuellos ceñido como una collera y por detrás la corona hedionda. Instintivamente se comparó con el otro que tenía bigote, todo el cabello, que era libre. ¿Para qué mortificarme?, pensó. El otro era un marido, podía darle su nombre, una casa, la maternidad. Él solo podría ofrecerle sensaciones criminales. Después, los terrores del pecado. Tal vez ella simpatizaba con él, a pesar de ser padre, pero ante todo, por encima de todo, quería casarse. Nada más natural. Ambicionaba una situación legítima y duradera, el respeto de las vecinas, la consideración de los legistas, todos los provechos de la honradez. Odió entonces todo lo de ella, su vestido modesto, su honestidad. La estúpida no veía que junto a ella, bajo la negra sotana, una pasión devota la seguía, temblaba y moría de impaciencia. Deseaba que fuese como la madre, o peor todavía, una hembra fácil, como puerta abierta. Bien, estoy deseando que la muchacha sea una sinvergüenza. Está claro, no podemos pensar en mujeres decentes. Tenemos que reclamar prostitutas. Bonito dogma. Se ahogaba. Abrió la ventana. El cielo estaba tenebroso. La lluvia había cesado. Solo interrumpía el silencio de la noche el agudo piar de las cornejas. Aquella obscuridad, aquel reposo de la villa dormida, hizo subir de la profundidad de su ser el amor purísimo, devoto, que Amelia le inspiraba al principio. Veía su lindo rostro, de una belleza transfigurada y luminosa, destacándose en la negrura del cielo, y su alma entera iba hacia ella con un desfallecimiento de adoración, como en el culto a María Santísima va la salutación angélica. Avergonzado pedía perdón por haberla ofendido, y decía en voz alta: «Perdón, perdón, es una santa». Fue aquel un momento dulcísimo de renunciación carnal. Casi asustado de aquellas delicadezas que descubría dentro de sí, púsose a pensar con tristeza en que si él fuese un hombre libre, sería un marido tan bueno, amante, delicado, cariñoso, siempre de rodillas, todo adoración. Y cuánto hubiera él querido a su hijo, pequeñín, travieso, tirándole de las barbas ante la idea de aquella felicidad inaccesible. Sus ojos se arrasaron de lágrimas y desesperado maldecía a la grulla de la marquesa que le hizo cura y al obispo que le ordenó. «Me perdieron, me perdieron», decía con desvarío. Sintió en aquel instante los pasos de Juan Eduardo, el rumor de las faldas de Amelia. Corrió a la puerta para mirar por el ojo de la llave y clavó los dientes en los labios con amargura. Amelia, después de despedir a su novio, subía canturreando bajito. La sensación de amor místico que, mirando la noche, le penetrara un momento, pasó, y se acostó con un deseo furioso de Amelia y de sus besos. Fin del capítulo 6.